Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar del decreto 639 del año 2020, el cual le brinda un alivio a las nóminas de las empresas del país para que puedan pagarle a sus trabajadores. Sin embargo, lo que vamos a revisar acá a lo largo del video va a ser, primero, a quiénes les corresponde el subsidio, a quienes no les corresponde el subsidio. Vamos a ver cuáles son los requisitos para las personas jurídicas a las cuales les corresponde. Vamos a ver cómo se presenta la documentación y ante quién se debe presentar. Y por último, vamos a darle los puntos que deben tener en cuenta para que no cometan errores. Arranquemos. Este es un decreto en el cual se va a apoyar a las empresas que tengan una reducción en sus ingresos de mínimo el 20%, o sea, del 20% en adelante. Suponiendo entonces, si una empresa el año pasado, en el mes de mayo, facturó 100 pesos y este año ha facturado 80 pesos o menos de 80 pesos, se supondría que es acreedora del subsidio. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son los puntos a tener en cuenta. Primero, esto es un mecanismo de apoyo que se dará por máximo 3 meses y comprenderá un apoyo para el mes de mayo, otro para el mes de junio, otro para el mes de julio y excepcionalmente para el mes de agosto si se trata de una empresa que obtuvo un préstamo antes de este decreto para aliviar su nómina. ¿Listo? Después, otra cosa que vamos a tener en cuenta. Ojo, el subsidio es el 40% de un salario mínimo por cada trabajador que tenga. No quiere decir que es el 40% del salario que esté devengando el trabajador. Vámonos a un ejemplo rápido. Si es un trabajador que está devengando 3 millones de pesos, el subsidio que van a dar por ese trabajador va a ser el 40% de un salario mínimo, no el 40% de los 3 millones de pesos que corresponderían a 1.200.000 pesos. ¿Claros? Otra cosa que hay que tener en cuenta, el cálculo para el número de los empleados que van a ser acreedores de este subsidio se va a tomar de dos maneras. Uno, a través de los trabajadores que yo tenga en la planilla única para el pago de aportes a la seguridad social afiliados al momento de la expedición del decreto, o el número de trabajadores a los cuales yo les vaya a mantener el empleo. Son dos distintos, ¿listo? Otra, la correcta presentación de los documentos, y a esto préstenle mucha atención, no asegura que les vayan a dar el subsidio. Ustedes pueden presentar de manera adecuada y ustedes pueden cumplir todos los requisitos, pero eso no quiere decir que les vayan a dar el subsidio. Tienen que esperar a ver si se los otorgan o no. Este subsidio, a esto también préstenle mucha atención. Este subsidio va a poner en alerta a la UGPP y los va a poner a ustedes en el ojo del huracán. Recuerden que la UGPP y la DIAN son entidades que están fiscalizando a las empresas y a los trabajadores independientes para ver si están haciendo los pagos adecuadamente. Muchas veces las empresas cometen errores muy pequeños y por esos errores tan pequeños tienen que pagar sanciones muy altas ante la UGPP. Entonces, si van a tomar este tipo de subsidio, tienen que tener mucho cuidado con todas las liquidaciones que vayan a hacer para el pago de los aportes a la seguridad social, porque la UGPP los estará fiscalizando. Otro, este programa, como les comenté, tiene una vigencia solamente de mayo, junio y julio y excepcionalmente hasta agosto para las empresas que tomaron créditos para pago de nómina. Y finalmente, el traslado de estos aportes, tenga también mucho cuidado porque a veces los bancos se van de manilargos y estos subsidios están exentos de IVA y también están libres de cualquier tipo de embargo. O sea que si ustedes tienen un embargo actualmente en la cuenta de la empresa, cuando entra este subsidio, ese subsidio es intocable porque sencillamente es solamente para el pago de las nóminas. O sea que ni los bancos ni las personas a las que ustedes les deben pueden agarrar de esos subsidios para pagarse por derecha. ¿Listo? Esos son los puntos claros a tener en cuenta. Ahora arranquemos con los requisitos que deben tener las empresas para ser beneficiarias de este subsidio. ¿Listo? Primero, ser personas jurídicas.
Aquí no entran las personas naturales que tengan empresa. Ojo, sí o sí tienen que ser personas jurídicas. Otro, la empresa debió haberse constituido antes del 1 de enero del año 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que si tu empresa se constituyó este año ante la Cámara de Comercio, no es beneficiaria de este tipo de subsidios. Otra, contar con una certificación del representante legal de la empresa y del revisor fiscal, o sea, ambos tienen que presentar esta misma carta firmada por los dos. En caso de las empresas donde no tengan la obligación de manejar una revisoría fiscal, debe hacerlo a través del representante legal y su contador. Entonces, esta carta, ¿qué debe decir? Que tuvo una reducción en sus ingresos del 20% frente al año inmediatamente anterior. Requisito número 4, tener el registro mercantil, eso quiere decir la Cámara de Comercio para la gran mayoría de empresas, renovado como mínimo en el año 2019. No tiene que haber una renovación en el año 2020. Ojo, si les llegan a exigir esto, no les quieren ayudar en los bancos. ¿Ok? La empresa debe tener una cuenta bancaria. O sea que empresas que manejen todo a través de efectivo no van a poder acceder a este subsidio. Sí o sí se tiene que hacer a través de una cuenta bancaria con alguna entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Sexto, debe tener inscritos los trabajadores que van a ser beneficiarios de este subsidio, pues de forma indirecta, en la planilla única unificada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo contratistas de prestación de servicios, sobre esos contratistas a mí no me van a dar subsidio, porque recuerden que los contratistas de prestación de servicios son personas independientes y el decreto me exige que sean trabajadores dependientes de la empresa. Finalmente, que los trabajadores sobre los cuales va a recaer el subsidio no presenten dos novedades que se están viendo muy frecuentemente con esta pandemia, y son la suspensión temporal del contrato o las licencias no remuneradas. Entonces, si tenemos trabajadores a los cuales les hemos dado licencias no remuneradas y suspensiones temporales del contrato, no me van a dar subsidios sobre esos trabajadores. Esos son los requisitos que se deben cumplir. Entonces vamos a resolver preguntas frecuentes que se vienen dando con este decreto. Primero, ¿a quién se le solicita el subsidio? Este subsidio se va a solicitar solamente a través de las entidades bancarias en donde yo tenga la cuenta de la empresa. Otra pregunta que se da constantemente: ¿qué documentos debo presentar para que me entreguen a mí el subsidio? Los documentos son los siguientes. Primero, les repito este requisito: una carta firmada por el representante legal y por el revisor fiscal en caso de que la empresa requiera revisoría fiscal, o si no lo requiere, con su contador, pero siempre debe llevar estas dos firmas, en donde indiquen que ustedes quieren ser beneficiarios de este subsidio que está dando el Estado. Número 2, certificación de existencia y representación legal. Ojo, el decreto no dice que tiene que ser de los últimos 30 días o de los últimos 60 días. Lo único que dice es que el representante legal que está firmando la carta que les mencioné hace unos minutos debe ser el mismo que aparezca en el certificado de Cámara de Comercio. Tercero, certificación firmada otra vez por el representante legal y por el revisor fiscal, en donde vamos a indicar cuáles son los trabajadores, cuál es el número de trabajadores sobre el cual yo voy a estar requiriendo el subsidio. Otro, en la carta también debe decir que yo tuve una disminución del ingreso, ya saben que tiene que ser de mínimo el 20%, y finalmente deben ustedes decir dentro de esa carta que el subsidio, o sea que ustedes están certificando y ratificando que ese subsidio solamente se va a utilizar para pago de nómina. Vámonos con la siguiente pregunta. Esos mismos documentos, es la pregunta, son los que yo tengo que entregar cuando vaya a pedir el subsidio por segunda o tercera vez.
La respuesta es no. Adicional a los documentos que ya les mencioné, deben agregar 2 documentos más. Uno que siempre va a ser obligatorio y el otro depende de una circunstancia en particular. El primero tiene que ir firmado nuevamente por el representante legal, revisor fiscal o, en su defecto, el contador de la empresa. Y en este documento lo que deben decir es que ustedes ratifican y certifican que el subsidio que les dieron en el mes anterior fue utilizado solamente para pago de nómina. Es el único requisito extra que se viene dando. Hay otro, y solamente se da cuando las empresas recibieron más dinero por error, ya sea del gobierno o porque ustedes hicieron mal un cálculo a la hora de solicitar el subsidio y recibieron más dinero del que tenían que recibir. Entonces, ¿qué deben hacer? Iniciar un proceso para la devolución de ese dinero y la entidad bancaria a la cual ustedes les regresaron el dinero les debe certificar que en efecto hubo el retorno de esos ingresos pagados de más a modo de subsidio. Otra pregunta, una vez presentados los documentos, ¿cuándo voy a recibir el subsidio? El subsidio, el decreto dice que se va a recibir dentro del mismo mes en el cual yo hice la solicitud. Sin embargo, les repito que la presentación de la documentación y que ustedes cumplan con los requisitos no quiere decir que a ustedes sí les vayan a dar ese beneficio que está dando el gobierno. Finalmente, vamos a hablar de quienes no van a recibir subsidio. Entonces, no van a recibir subsidio, primero, las empresas que tengan una participación accionaria del Estado que sea igual o superior al 50%. Ese tipo de empresas no va a recibir subsidio. El otro tipo de empresa o de personas que no van a recibir subsidio son aquellas personas naturales que tengan establecimientos de comercio. Esto se da mucho con los comerciantes de nuestro país. Un ejemplo, una persona, Pepito Pérez, tiene un local en el cual vende ropa y el local tiene pues su propia razón social, pero bajo el mismo número de cédula que lo acoplan como un NIT para efectos tributarios. Sin embargo, es solamente un establecimiento de comercio, no quiere decir que esa persona haya creado una empresa, porque Pepito Pérez solamente creó un establecimiento de comercio que está bajo su nombre como persona natural. Ténganlo muy claro porque hay muchos comerciantes, de hecho la gran mayoría de comerciantes del país están bajo esta figura y no los cobija este decreto. Lo último que deben tener en cuenta es que el gobierno nacional, según el decreto, a través del Ministerio de Hacienda, debe expedir una circular o una resolución a través de la cual se indique de qué manera se va a liquidar para poder determinar si yo como empresario tuve una reducción de mis ingresos en el 20% o más. Entonces tengan mucho cuidado porque no sabemos qué tipo de liquidación o fórmula van a aplicar y si ustedes empiezan a aplicar para este tipo de subsidios cuando no son acreedores, los utilizan y no los regresan, no porque ustedes se hayan dado cuenta que al hacer una comparación entre un mes de este año y un mes del año anterior del 20%, sino porque no estamos utilizando la misma fórmula que ni siquiera sabemos cuál es. Entonces, muchísimo ojo cuando vayan a hacer este tipo de solicitudes para ser beneficiarios del subsidio, que tengan la plena seguridad y dejen por lo menos un 10% de ventaja. ¿Para qué? Para que no vayan a incurrir en ningún tipo de error y después no vayan a ser fiscalizados y sancionados por la UGPP y la DIAN. Espero que esto les sirva para que puedan acceder a estos subsidios adecuadamente y no incurran en errores.